Bueno, buenos días. Oye, presentar a Eloy, pues él mismo ya sé que no le gustan mucho eso de los títulos y cosas así, presentaciones muy rimbombantes, ¿no? Entonces él quiere así, pues yo le conozco hace años porque pues tengo el orgullo de ser amigo de él y sé que quiere una cosa pues sencilla. Intentaré un poco así presentar para conocerle. Él nació en Zamora, pero realmente es adoptivo de Burgos ya, porque él lleva, pues desde pequeño ya se vino para Burgos y estudió aquí teología y es sacerdote de la diócesis de Burgos. Él es una persona muy preparada en lenguas, en cultura. Eso yo creo que todo el mundo ya le conoce, toda esa preparación. Una cultura, para mí, desde lo que he hablado muchas veces con él, una cultura muy grande porque puedes hablar con él, nosotros hablamos a veces hasta de baloncesto, ¿no? Porque Eloy conoce, puedes hablar de temas de teología, pero puedes hablar problemas de actualidad, porque él está muy al tanto de lo que está pasando. Yo creo que es importante para un misionero. Entonces, él, a nivel de conocimiento de la cultura actual, pues está preparado y también las cosas del pueblo. Y a nivel de libros, pues tiene muchos en colaboración, algunos de ellos, pero estamos hablando de 28 libros, o sea que mucho material. Yo me acuerdo cuando yo le empujaba a escribir, tienes que publicar algo, porque fue profesor mío también, tienes que publicar algo. Y ya quedamos para que iba a publicar un libro. Resulta que aquel libro tardó 2 o 3 veces, salieron 2 o 3 libros antes que ese, ¿no? Ese se atascó, pero después ya se aceleró y gracias a Dios pues continúa ayudando en varios temas. Un tema curioso, él, no sé si sabéis, tiene un libro sobre Fátima, que parece un poco, pero que está teniendo un reconocimiento muy grande y está ayudando mucho en Fátima, pues a orientar un poco esa espiritualidad para no degenerar en supersticiones, y él ha ayudado mucho en esa reflexión y tiene muchos libros relacionados con la misión, últimamente también con el Papa Francisco, entonces está en sintonía con varias realidades y la misión es uno de los temas centrales de todos sus libros. Su presencia es una presencia nacional, él visita muchas diócesis, muchas ciudades, pero también internacional. Tiene algunos presencia, de aquí a poco va a ir para México, participa allí y en Italia, en Alemania, él tiene bastante presencia también a nivel internacional. Yo sí que podría decir a nivel personal, es una persona que ama a la Iglesia. Yo he podido comprobar su espíritu y disponibilidad de servir a la Iglesia, de servir a la misión, de servir y disponibilidad para servir. Esa es una característica y una de las cosas que yo he hablado muchas veces con él es la libertad, amante de la libertad. Decía un día, es tan fácil que te quiten la libertad, ¿no? A veces hasta te dan un cargo y te callan la boca. Es decir, mantener la libertad no es fácil, no es fácil. Entonces para mí una de las cosas que he admirado siempre es ese deseo de mantenerse libre, como nos dice los Gálatas que Jesús nos hizo para la libertad. Y por último decir que es un amigo, y como amigo pues yo estoy muy feliz de haber contado con él en muchos momentos, hemos hecho largas parrafadas y yo he visto una de las cosas que siempre él tiene tiempo para las personas, mucha gente que ha querido hablar con él siempre ha sacado tiempo. Entonces yo creo que es una persona que agradecemos hoy que esté con nosotros para ayudarnos en esta reflexión misionológica, que lo hace desde la vida, desde la experiencia y desde esa cercanía a la realidad. Muchas gracias, Eloy. Muy bien, pues espero que esto no sea simplemente protocolo, ¿no? Lo que has dicho. Muy bien, pues vamos directamente al tema, que es lo que nos convoca, que es conocer un poco mejor el sentido, el valor y el alcance de la Maximum Illud, ¿no? Que ya ven, como título yo había puesto una profecía para la misión. Y claro, conviene que descubramos cuál es el aspecto profético que se percibía ya en Maximum Illud, que es un documento que hubiera quedado fácilmente en la erudición, para eruditos, en el caso de que el Papa Francisco no hubiera convocado precisamente un mes extraordinario
con motivo del centenario de la Maximum Ilus. Entonces, claro, es interesante recordar muy brevemente la convocatoria del Papa Francisco para luego ver cuál fue el trasfondo y el contexto de Maximum Ilus, ver dentro de ese contexto la propuesta que el Papa hace, porque claro, todos los documentos de la Iglesia, sobre todo los pontificios, si surgen es porque hay algún problema, algún objetivo, alguna encrucijada que hay que afrontar. Y conviene ver eso, cuál fue la propuesta profética, anticipando el futuro del Papa Benedicto XV, para luego, en la medida en que nos quede tiempo, ver cuáles son las analogías entre aquel momento y el momento actual. Porque evidentemente el estudio de la historia, como digo, no puede quedar simplemente como mera erudición. Benedicto XV, cuando escribió este documento, lo que buscaba, y luego veremos todo el alcance de esta pretensión, era una purificación evangélica de la acción misionera de la Iglesia, que realmente, como veremos, estaba necesitada de esa purificación. Y podemos preguntarnos, ¿el Papa Francisco no pretende lo mismo? En aquel momento veremos cuáles eran los peligros que amenazaban o que acompañaban la acción misionera de la Iglesia, pero hoy no pretende el Papa Francisco también una purificación evangélica de la misión de la Iglesia, liberándonos de la mundanización eclesial y liberándonos del cansancio, como él dice, del compromiso comunitario. Es curioso ver, y se ve perfectamente en Maximum Ilus, que cuando la crisis se hace más profunda, es cuando la Iglesia se ve obligada a buscar el auténtico manantial de donde brota la savia que alimenta a la Iglesia. En aquel momento, el Papa Benedicto XV arrancaba del mandato misionero de Jesús: id y anunciad el Evangelio a todos los pueblos. El Papa Francisco, en otro momento también de encrucijada, nos está diciendo: buscad el manantial en el encuentro y en la alegría que suscita el Señor resucitado. El Papa Francisco dice, convoco un mes misionero extraordinario en octubre de 2019 con el fin de despertar aún más la conciencia misionera de la misión Adyentes y de retomar con un nuevo impulso la transformación misionera de la vida y de la pastoral, ¿no? Y precisamente él se remite a Maximum Ilus. Ya sabemos que es curioso que además esta convocatoria del Papa Francisco no es, diríamos, un adorno o un añadido a lo que viene siendo su magisterio pontificio, porque desde el principio él en Evangelii Gaudium marca el proyecto de su pontificado. Y precisamente en la convocatoria del mes extraordinario, él se remite expresamente a Evangelii Gaudium 15, en el cual hace afirmaciones muy importantes, retomándolas en buena medida de Juan Pablo II, que es buscar esa purificación, pero recordando que la misión de la Iglesia está todavía en sus comienzos. Una frase sorprendente que decía Juan Pablo II, el Redentoris Missio, pero que hoy, 30 años después, sigue siendo igualmente actual. Por eso, el Papa Francisco insiste en la centralidad del primer anuncio, es decir, de ese punto clave que identifica la misión Adyentes, de tal manera que la salida misionera sea el paradigma de toda la obra de la Iglesia, que lo dice el Papa Francisco, pero lo habían dicho ya antes, incluso en algún documento del episcopado italiano había aparecido esta misma expresión. Y yo creo que sigue siendo profundamente actual
y necesaria reflexionar sobre esto, porque me da la impresión de que se está quedando, como tantas veces, en fórmulas y en eslóganes que se repiten, pero sin saber realmente cuál es la verdadera raíz y la exigencia, ¿no? Pero vamos entonces al tema que más nos interesa, el trasfondo y el contexto de la Maximum Illud, ¿no? Para comprender su verdadero sentido, tengamos en cuenta que fue publicada en 1919. El año anterior había finalizado la Primera Guerra Mundial. Y sin tener en cuenta esta vinculación, no se descubre el sentido histórico y la motivación de esta carta del Papa Benedicto XV, ¿no? Porque el conflicto bélico de 1914 a 1918 había sido la primera guerra que realmente merece el calificativo de mundial, porque evidentemente surgió en Europa, pero implicó a las colonias de los países europeos en los distintos continentes. Por eso digo que fue una guerra auténticamente mundial por la amplitud geográfica y también pues, por la implicación de nuevos métodos armamentísticos y por la cantidad enorme de bajas que produjo aquella guerra. Entonces, esta guerra tiene que ser analizada en nuestro contexto desde un doble punto de vista. Porque, por un lado, produjo efectos devastadores en todo el componente misionero de la Iglesia, porque era todo el mundo. También las colonias donde se encontraban las llamadas misiones, pues quedaron realmente devastadas. Las infraestructuras desaparecieron. Pero es que luego, claro, en unos años de guerra, ¿de dónde pueden surgir vocaciones? Si la gente joven está en el frente, ¿de dónde pueden venir contribuciones económicas si estamos en estado de guerra? Pero es que además la guerra había tenido lugar entre países concretos y esto deja heridas enormes entre los miembros de determinados países. ¿Cómo reconstruir materialmente la infraestructura de las misiones? ¿Y cómo reconciliar incluso a los misioneros? Por ejemplo, una de las tareas más difíciles era los misioneros alemanes. ¿Dónde se les recolocaba? Porque Alemania había sido el origen o el detonante de la guerra mundial. Cuando se recompone la situación después de la guerra, uno de los problemas principales era superar el odio, el resentimiento que había generado la guerra, ¿no? Por tanto, evidentemente, había dejado efectos devastadores a todos los niveles. Pero es que, además, la guerra mundial había puesto en crisis una civilización que llamamos moderna. Fíjense que aquí vemos ya, cuando yo he usado la palabra colonias, ahora digo civilización moderna. Y son dos características de la época que justamente van a ir desapareciendo. Hoy, para entendernos, podemos decir que nos encontramos en un estadio postcolonial y postmoderno de la misión. Pero para comprender bien el paso de un momento a otro, hay que ver lo que significó en aquel momento esto que yo he denominado la crisis de toda una civilización. Porque, ¿cuál fue el motivo de que estallara la guerra mundial? Pues fue evidentemente conclusión de una evolución histórica de un continente que lo que buscaba era el desarrollo, por tanto necesitaba colonias donde obtener determinadas materias primas, necesitaba mercados para poder vender sus productos, y esto lógicamente generaba competencia entre los países europeos, los países coloniales. Generaba competencia, aumentaba por tanto el nacionalismo.
el nacionalismo, que es la afirmación de uno contra otro, en este caso porque había competencia económica de desarrollo y de conquista de nuevas colonias y de nuevos mercados. El nacionalismo, cuando se siente suficientemente fuerte, acaba desembocando en imperialismo. Y claro, en ese tipo de situación es evitable la guerra, o no se puede evitar. Y de hecho, en aquel momento, la guerra parecía imparable. Parecía imparable y de eso así estalló, como consecuencia y desarrollo de una civilización que se había levantado sobre las ideas de progreso, desarrollo, técnica, beneficio económico, etc. Claro, a partir de aquí podemos pensar si esto, a la vez que cuestiona la lógica de una civilización, si no está cuestionando también la lógica de un estilo de misión. Porque si la actividad misionera de la Iglesia se va desarrollando en un contexto colonial y se va desarrollando en un contexto de valores de la modernidad, si no se da cuenta del lado oscuro, porque evidentemente, ¿quién va a cuestionar los valores positivos del desarrollo y de la técnica, ¿no? Pues basta que leamos Laudato Si, ¿no?, para ver el Papa Francisco cómo hace un discernimiento, como lo había hecho Benedicto XVI en Spe Salvi, ¿no? Pero evidentemente lo que no puede quedar oculto es el lado oscuro de esa modernidad y de esa mentalidad colonial. Entonces, claro, cuando se desarrollan de un modo unilateral este tipo de dinámicas, pues obligan también incluso a plantear una pregunta que, sobre todo en el ámbito protestante, se recogió la problemática con mucha intensidad, ¿no? ¿Está legitimada para la misión una Iglesia que no ha sido capaz de frenar los instintos bélicos de los países llamados cristianos? ¿Cómo va a anunciar un evangelio que ha estado tan contaminado por caer presa de ese tipo de tensiones de los países tradicionalmente cristianos? Y por otro lado, en la Iglesia, lo decían incluso algunos miembros de la curia romana en aquel momento, ¿no había llevado incluso a generar también colonias religiosas? ¿Es que las llamadas misiones no eran reconocidas o valoradas simplemente como entidades eclesiales de segundo orden o de segundo nivel? ¿Cuál es, por tanto, el sentido de las misiones? ¿No va vinculado a la idea de colonia? Hay un momento muy significativo a principios del siglo XX, el famoso Congreso Ecuménico Misionero celebrado en 1910 en Edimburgo, fundamentalmente, claro, simplemente la composición de la asamblea era significativa, ¿no?, porque de los 1.100 participantes, pues eran todos varones blancos occidentales. Exponente, claro, de que las asociaciones de carácter misionero de la época se unieron, todos eran occidentales, para planificar el futuro de la misión, ¿no? Y es una asamblea curiosa porque ahí se encuentra, se suele fijar como el origen del ecumenismo moderno, y en gran medida lo es. Yo creo que se podría decir que los dos acontecimientos más importantes del cristianismo del siglo XX son esta asamblea y el Concilio Vaticano II, ¿no? Y en esta asamblea se manifestó, pues, lo más noble también del impulso misionero cristiano, porque se daban cuenta de que tenían que trabajar todos unidos y no podían anunciar a un Cristo dividido. Incluso tenían tal optimismo que, como lema del Congreso aquel,
pusieron la evangelización del mundo en esta generación. Estaban convencidos de que en 25 años, en 40 años, se podía evangelizar el mundo entero. ¿Y cuáles eran las razones que motivaban tanto entusiasmo? Pues por un lado, evidentemente, la fe, porque hay que reconocer que los promotores eran gente de una profunda fe, iluminados y empujados por el gran mandato, que es el mandato misionero. Pero también otra fuente de ese optimismo era que ahora contamos con todos los medios posibles, los medios que aporta la civilización que vivimos. Las comunicaciones son más fáciles, los gobiernos nos apoyan, tenemos dinero, podemos crear instituciones educativas, de divulgación, etcétera, etcétera, con lo cual, contando con el aliento de la fe y contando con todo el apoyo de esta civilización, en una generación se puede evangelizar el mundo entero. Claro, 1910, en 1914 estalla la guerra. Entonces puede suceder que en aquel momento no vieran con tanta lucidez este aspecto oscuro que había en aquel proyecto y en aquella propuesta, ¿no? Entonces, claro, en este momento es cuando vemos la ambigüedad de una figura de misión. Podemos preguntarnos si en gran medida las misiones eran consideradas como colonias religiosas, porque claro, el gran salto en la historia de la Iglesia que se ha producido a lo largo del siglo XX es justamente este paso que va de hablar de misiones a hablar de iglesias en sentido pleno de la palabra. Benedicto XV, por ejemplo, habla en algún momento en el documento de iglesias jóvenes. Es decir, este paso de las misiones a las iglesias en comunión es el paso que va de la mentalidad, digamos, colonial a la mentalidad postcolonial y postmoderna, que es en la que nos encontramos, para la cual, como digo, el Papa Benedicto XV dio un paso decisivo, porque en aquel momento es cuando se puede valorar todo el sentido y toda la aportación del ministerio petrino. Es decir, en aquel momento en el cual se ha producido la guerra, hay esa devastación total, hay que recomenzar de nuevo, hay que sacar la actividad misionera y, por tanto, la mentalidad eclesial, hay que sacarla de ese contexto colonial, y eso, ¿quién puede hacerlo? Puede hacerlo una diócesis, puede hacerlo un país, ya hemos visto, estaban en guerra, puede hacerlo una congregación religiosa. Las congregaciones religiosas pues también estaban imbuidas de esa misma mentalidad, porque cuando aquí el Papa, ejerciendo su ministerio petrino, es el que ofrece el carisma peculiar de la Iglesia Católica, ¿no? El poder tener una visión universal, el ver la acción misionera como algo supranacional y, por tanto, respetando las diferencias, mantener la unidad y la comunión. De tal manera que el Papa, cuando empieza a actuar en este caso, y ya algunos venían pidiendo que el Papa tenía que intervenir por esta contaminación nacionalista que se percibía en el campo de la acción misionera, se venía pidiendo que solo el Papa es el que puede afrontar la situación con autoridad moral y con capacidad incluso de gobierno, ¿no? De tal manera que el Papa no va a aparecer simplemente como, digamos, el señor de los territorios
que los va distribuyendo entre las distintas congregaciones, que es lo que regía en aquel momento, ¿no? El llamado derecho de comisión. Es decir, tal país, tal territorio, se encarga a una congregación. Se encarga a una congregación y entonces, claro, la congregación que está ahí, esa congregación, ¿qué es lo que busca? Instaurar allí, fundar una auténtica iglesia local o coger vocaciones para la propia congregación. Igual que, por ejemplo, un país, un misionero francés que se encuentra en un régimen de protectorado, en China, por ejemplo, ese misionero francés va a defender sobre todo la causa del Evangelio o va a defender los intereses de su país. Prueba de que esto no es una pura elucubración, pensemos, por ejemplo, que si una congregación tenía encargado un territorio y por esas cosas de la vida aparece ahí un misionero de otra congregación, ese que viene de otra congregación es considerado misionero auxiliar, porque esto es nuestro. Igual que, por ejemplo, qué sé yo, en la zona de Tonkin, en China, ¿no?, que era un protectorado francés, y entonces hay algún sínodo del lugar en el cual se establece, porque a veces eso del protocolo y las precedencias sí que se le da mucha importancia, pero, por ejemplo, establecía algún sínodo que los presbíteros del lugar tenían que aparecer en un orden determinado, pero primero los misioneros franceses, luego los pocos sacerdotes chinos que hubiera. Con lo cual, los sacerdotes chinos se consideraban extraños en su propio lugar. Y aquí vemos, por ejemplo, manifestaciones en las cuales la mentalidad nacionalista del ambiente se introduce y contamina la misma acción misionera, porque esto, lógicamente, suscita reacciones muy profundas, ¿no? Y al ver este tipo de situaciones es, como digo, que algunos venían pidiendo que el Papa era el único capacitado para afrontar una situación en la cual parece que dominaban más los particularismos que la visión auténticamente universal y auténticamente católica de la Iglesia. Y en este contexto es donde adquiere todo su relieve esa visión de anticipación y de profetismo que se esconde en la propuesta de Benedicto XV, formulada ciertamente, claro, con la teología de la época. Hay expresiones que a nuestros oídos chirrían a veces un poco, pero ahí hay que saber distinguir y hay que saber discernir lo auténticamente esencial del envoltorio con el cual va presentado. Y entonces Benedicto XV insinúa ya la perspectiva de que, evidentemente, como decíamos al principio, hace falta eso, una purificación, ¿no?, para ver la misión como encuentro de pueblos, no confrontación de poderes, con la consiguiente debilidad de aquel que tiene menos recursos. Y el encuentro de pueblos, pues significa que cada una de las dos partes tiene que ser respetada en su propia identidad. Hace falta, en consecuencia, una purificación de la acción misionera, y la purificación, pues lógicamente, tiene que venir en la vida de la Iglesia, como no puede ser de otro modo, tiene que venir de ir a los manantiales más genuinos de la propia fe, ¿no? Por eso la segunda parte de la carta apostólica de Benedicto XV, Massimo Nilus, la dedica a los misioneros.
Él arranca, como decía, de la referencia al mandato misionero, ¿no?, que concluye el Evangelio de San Mateo. Pero luego la parte segunda, dedicada a los misioneros, pone especial énfasis en que el misionero tiene que buscar el camino de la santidad porque es embajador de Cristo y no de un país o de una congregación. Es embajador de Cristo y por tanto tiene que realizar esa purificación desde el núcleo de donde brota la razón de ser de la Iglesia. Y en este contexto es donde todavía resalta más lo que es, digamos, el aspecto más peculiar o al que se le ha dado más importancia, y lo tiene, pero no puede ser visto al margen del contexto, ¿no? Y es la centralidad que hay que dar a la formación del clero nativo. La formación del clero nativo es fundamental porque dice: es de lo más principal e imprescindible educar y formar para los sagrados ministerios a los naturales mismos de la región que cultivan. En ellos se basa principalmente la esperanza de las iglesias jóvenes. Normalmente la literatura al respecto, ¿verdad?, destaca sobre todo la cuestión de la formación del clero nativo. Pero a mí me parece que si eso es cierto, ¿verdad?, tiene que ser visto desde la conexión con la consolidación de las iglesias jóvenes. Allí donde el clero indígena es suficiente y se halla tan bien formado que no desmerece nada de su vocación, puede decirse que la obra del misionero está felizmente acabada y la Iglesia perfectamente establecida. Es decir, el clero nativo por razones múltiples, ¿no? Porque ese misionero de mentalidad colonialista, por ejemplo, había muchos casos en los cuales no se molestaban en aprender las lenguas indígenas. Les bastaba un traductor. Claro, los misioneros más avezados, evidentemente, buscaban esa inserción, pero había algunos que no. Y sobre todo hubo allá por los años 80, 90 del siglo XIX grandes conflictos en la actual China, en el Extremo Oriente, sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Y hay numerosos informes que llegaban a Roma planteando este tipo de situación. Porque claro, si hay misioneros extranjeros que consideran que no es necesario aprender la lengua indígena, si además ejercen ese derecho de precedencia, como decíamos antes, entonces, claro, el cristianismo puede aparecer como una religión extranjera. Y los mismos cristianos se pueden considerar, los cristianos nativos, como extranjeros en su propio país. Y como digo, hay numerosos dosieres, etcétera, enviados a Roma planteando esta cuestión, de tal manera que, por ejemplo, Andrea Riccardi, que ha estudiado mucho estas cuestiones, decía que el Extremo Oriente fue el laboratorio donde se fue gestando la toma de conciencia de la necesidad de una intervención como la de Maximum Illud, porque el mismo Papa Benedicto XV insiste en que el clero del lugar tiene que estar muy bien preparado para poder hablar con unos y con otros, con los cultos y con los incultos, pero que también el mismo misionero tiene que insertarse en el contexto a través de la lengua, porque es el único modo de poder entender realmente el corazón de la gente, ¿no? Y por tanto, la formación del clero nativo va unido a la constitución de una iglesia local, porque en caso contrario se podría producir algo
que ya se había producido en algunas ocasiones. Si hay un cambio de régimen o de gobierno y expulsan a los extranjeros misioneros, la población cristiana queda desasistida, queda en toda su vulnerabilidad. Eso había pasado en demasiadas ocasiones, ¿no? Entonces, no es necesario que la Iglesia local se vaya generando de tal manera que pueda consolidarse como tal. Y si esto no se da, no podemos decir que la empresa misionera ha acabado. De tal manera que, por tanto, el misionero extranjero o el miembro de una congregación tienen que darse cuenta de que su objetivo es que surjan auténticamente iglesias que merezcan tal nombre. Y en esta dirección también apunta el mismo Papa Benedicto XV cuando recomienda, en la primera parte del documento, recomienda que los superiores o vicarios de las distintas regiones que se reúnan entre sí, que tengan encuentros periódicos para valorar la pastoral, para planificar el futuro, porque el aislamiento no es bueno. Y además incluso hace una observación muy concreta y yo creo que muy aguda, ¿no? Como diciendo, bueno, aunque uno en su lugar haya, digamos, convertido a todos los que habitan en ese lugar, no puede desentenderse de que en el lugar de al lado hay que realizar esa tarea y hay que prestar la propia colaboración. Con lo cual, desde nuestro lenguaje podríamos decir que está fomentando la pastoral de conjunto o está fomentando el ejercicio de la misión como comunión entre las iglesias, ¿no? Entonces, claro, a partir de ese momento, porque algo del género nativo ya se había dicho en algunos documentos anteriores de los papas o de propaganda fide, ¿no? Pero aquí, en este momento, se toma de modo más directo, lo cual a mí me parece que es importante ver desde este punto de vista el ámbito de libertad que ofrece a la Iglesia el ejercicio del ministerio petrino cuando se realiza realmente con esta visión universal, ¿no? Y luego también otra aportación importante del Papa Benedicto XV es que para una tarea tan enorme y tan inmensa, pues hay que contar con todo el pueblo cristiano. Todavía estamos en un momento en el cual, por ejemplo, a principios del siglo XX todavía, como la acción misionera era vista fundamentalmente como tarea clerical, los laicos eran considerados como misioneros auxiliares también, ¿no? Pero de algún modo las cosas van cambiando porque es significativo que en este documento se hace una gran valoración del trabajo de las misioneras, la labor de las mujeres en el campo misionero, ¿no? Pero por otro lado también va abriendo camino al decir que la empresa misionera no es cuestión de unos pocos, es cuestión de todo el pueblo cristiano. Es decir, la palabra cooperación misionera está bien, pero a veces se puede entender de modo ambiguo, ¿no? Visto desde nuestro punto de vista. O sea, no es que yo aporte algo para que el otro, que es al que le corresponde el misionero, lo haga. No, no. Es que cada uno desde su propio carisma y desde su propia situación en la Iglesia tiene que colaborar con ese proyecto que afecta a toda la Iglesia, como se nos decía ayer, ¿no? Todas las iglesias para toda la Iglesia. Del padre Manna, que era precisamente uno de los que habían pedido tiempo atrás que el Papa tenía que intervenir ante los problemas que se estaban pasando. Entonces, el Papa Benedicto XV dice que en todas las diócesis, todos los cristianos tienen que aportar su oración,
su apoyo económico e incluso su tiempo personal, ¿no? Como se nos decía ayer, ¿no? Pero yo querría subrayar que es cuando, con este documento, cuando las obras misionales pontificias son, digamos, reconocidas en bloque, en ese carisma que tienen del que se nos hablaba ayer. Porque las obras estas, sobre todo cuando empezó la propagación de la fe, los datos que se nos contaban ayer, yo creo que tiene un valor especialmente significativo si nos damos cuenta de que a mitad del siglo XIX, cuando van surgiendo estas obras, es el momento en el cual la tarea evangelizadora de la Iglesia va perdiendo apoyo institucional de los poderes públicos. Es decir, el proceso de secularización o de independización Iglesia-Estado que del siglo XIX pues generó que los estados tomaban distancia de la obra evangelizadora de la Iglesia o la utilizaban simplemente desde sus intereses estrictamente comerciales y económicos, etc., ¿no? Bueno, y fue en ese momento en el cual, diríamos, se creó un vacío, cuando el fondo del pueblo cristiano dice, aquí estamos nosotros. Y entonces, con la pequeña aportación de cada uno, el pueblo cristiano fue apoyando y fue implicándose, y esto realmente es algo que cala muy profundamente en el pueblo cristiano, ¿no? Y así surgieron esas obras misionales, ¿no?, que son evidentemente del lugar, pero a la vez pontificias, en el sentido este que comentábamos hace un momento, ¿no? Y el Papa Benedicto XV, como digo, presenta de modo oficial estas tres obras como canales privilegiados a través de los cuales el pueblo cristiano realiza su compromiso misionero, ¿no? E incluso en este momento incorpora o da carta de ciudadanía y recomienda la implantación de la Unión Misional del Clero, que luego irá evolucionando como cuarta obra. Bueno, por tanto, desde distintos puntos de vista, vemos que el Papa Benedicto XV intuye que en un momento de profunda crisis y de profunda encrucijada, el viento de la historia sopla en esta dirección. O dicho de otro modo, que si no vamos a la raíz del Evangelio y si no buscamos la consolidación de las iglesias locales, el futuro se cierra. Y entonces, evidentemente, es el camino que marca y que va a ser desarrollado después por otros documentos pontificios hasta que, en fin, el Concilio Vaticano II va a dar carta de ciudadanía a gran parte de este itinerario, ¿no? No podemos pensar, lógicamente, que el Papa manda y a los 15 minutos todo el mundo obedece y todo se soluciona. El trabajo ciertamente fue lento, hubo resistencias, incomprensiones, pero de todos modos se marca la brújula por donde va a soplar el futuro de la Iglesia. Y gracias a decisiones de este estilo, es por lo que podemos decir que la Iglesia ha ido haciéndose auténticamente mundial y por tanto la Iglesia puede hoy evangelizar en todo el mundo, ¿no? Y ahí es donde podemos ver muy telegráficamente, para dejar tiempo para el diálogo, donde hay analogías con el presente. O sea, a mi modo de ver, pues, es decir, la Iglesia católica, no lo he desarrollado antes, pero quiero volver sobre ello, cuando en el apartado anterior se habla de la experiencia de eclesiogénesis. Es decir, eclesiogénesis es ese proceso en el cual va naciendo una iglesia. Precisamente por la expansión misionera, pues en los siglos XIX-XX,
esta experiencia se vio de modo directo. Es decir, ese fenómeno tan importante que es el darse cuenta de que en un lugar, en un momento determinado, no había iglesia. Y de repente, un año después, ahí hay iglesia. ¿Qué ha pasado? Ahí ha nacido una iglesia. Entonces, la experiencia que tuvo, por ejemplo, San Pablo, que llegó a Corinto, no había iglesia, anuncia el Evangelio y surge la iglesia. Entonces, esa experiencia que tuvo San Pablo y todos los apóstoles es la experiencia que la obra misionera hizo presente en la conciencia de la Iglesia universal. En Tonquín, en Tientsin, en no sé dónde, no había iglesia. Y de repente, porque se hace presente un misionero y se hace presente el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado, en torno a ese mensaje surge la iglesia. Esa es la eclesiogénesis. Y hoy que hablamos tanto de iglesia local, pues deberíamos pensar que el redescubrimiento de la idea de iglesia local a lo largo del siglo XX se ha producido en gran medida por esta experiencia. Es decir, la Iglesia Católica tuvo experiencia de lo que era nacimiento de iglesias. Y no solamente nacimiento de iglesias, sino la necesidad de que esa iglesia se consolide y de que esa iglesia desde el principio se incorpore en la dinámica de la evangelización. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, viendo el panorama de la teología y de la pastoral de nuestro país, por ejemplo, ¿no?, que sí que en muchos lugares se le da mucha importancia a la idea de iglesia local. Pero a mí me da la impresión de que esta perspectiva, que acabo yo de comentar, queda muy diluida. Es decir, lo que yo comento, por ejemplo, en Burgos, da la impresión de que la catedral es tan antigua como el Arlanzón. Aquí están desde siempre, ¿no? El Arlanzón y la catedral. Y claro, a poco que pensemos, pues veremos que no. Que el Arlanzón parece que está ya aquí desde hace muchos siglos, ¿verdad? Pero catedral e iglesia no. Surgieron porque alguien la fundó. Y claro, si una iglesia concreta no recupera este origen o no hace memorial de su nacimiento, pues pierde algo fundamental, ¿no? Y sin embargo, si una iglesia es consciente de que debe su origen a un anuncio primero, pues yo creo que su propia conciencia como iglesia se enriquece y se hace constitutivamente misionera, ¿no? Por eso yo creo que, evidentemente, en estos momentos que estamos viviendo, cuando nos damos cuenta de que estamos cambiando de época, ¿no?, pues yo creo que es fundamental que cada iglesia recupere, cuando digo iglesia digo diócesis, ¿no?, que cada iglesia local o cada diócesis recupere este aliento misionero del que nació para que se incorpore realmente a evangelizar un mundo globalizado, en el cual la iglesia mundial es la comunión de iglesias locales. El Papa Francisco, por ejemplo, en Evangelii Gaudium, pues insiste en que la iglesia local es el sujeto prioritario de la pastoral y de la evangelización. Claro, una iglesia local que tiene que ser consciente de su origen en la misión y que a la vez desde el principio se ve incorporada en esa comunión de iglesias que somos la Iglesia mundial y que tiene que evangelizar este mundo globalizado, ¿no? También, bueno, pues hoy leer Maximus Nilus nos ayuda a darnos cuenta
de que debemos tener una concepción más completa de la misión, lo que hoy se llama una misión holística, es decir, que hay que incluir aspectos diversos, ¿no? Desde la inculturación, el anuncio del Evangelio, la celebración de la liturgia, la comunión con otras iglesias, etcétera, etcétera, y también la validez y el sentido de la misión adyentes. Porque yo creo que sin este calificativo adyentes, la palabra misión queda en lo genérico y en lo vago. Es decir, la dimensión misionera tiene que encarnarse siempre en personas concretas, y personas concretas que convierten en biografía lo que se dice en los libros de teología, ¿verdad? Es decir, que luego la misión adyentes, evidentemente, según tiempos y épocas y lugares, podrá realizarse de un modo u otro. Pero si no hay esta dimensión de que alguien enviado de una iglesia es capaz de hacer nacer la iglesia en otro lugar, sin esa experiencia, yo creo que la palabra misión está muy bien, pero pierde concreción y pierde fuerza de vida, ¿no? Y precisamente si las misiones se van convirtiendo en iglesias en sentido pleno de la palabra, pues nos podemos dar cuenta de que hoy la misión tiene que ser multidireccional, porque cada iglesia toma su protagonismo y envía misioneros en todas las direcciones, ¿no? Y bueno, ya para acabar, simplemente como yo creo que podemos darnos cuenta de que en el tema, y ayer también se nos decía algo de esto, ¿no?, de que en el tema de la actividad misionera, etcétera, está en juego, sí, la misión de la Iglesia, pero está en juego el futuro mismo de la Iglesia, ¿no? Y como las cosas están cambiando tanto, y como realmente estamos ahora, digamos, caminando en ese escenario de una misión postcolonial y postmoderna, pues yo creo que hace más falta que nunca una renovada conciencia de lo que es la misión y, por tanto, hace falta una animación misionera adecuada para que sepa acompañar la transición del pueblo cristiano de un imaginario misionero que ha durado siglos, para que lo que hay ahí de positivo se conserve en un nuevo escenario que es en el que estamos ahora situados. Y eso es todo de momento. Agradecemos a Eloy esta exposición que nos hizo, que nos ayuda a abrir un poco la mente y ese sentido más universal de comunión, multidireccional, tiene palabras nuevas que nos ayudan a comprender mejor que la visión ha cambiado en muchas cosas y hay que estar dispuesto a responder en esta nueva realidad que tenemos. Bueno, pues ahora quien quiera hacer alguna pregunta, creo que Carlos está por allí, tiene el micrófono ahí, entonces quien quiera hacer alguna pregunta, tenemos ahora un tiempo para ello. 10 minutos me están diciendo. Tenemos aquí Modino. Yo ahora que estoy con el Sínodo para la Amazonía, parece que me viene todo lo que se vive en la Iglesia a partir del Sínodo, y muchas de las cosas que usted ha hablado me recuerdan a muchos de los aspectos que aparecen en el Instrumento Laboris del Sínodo para la Amazonía, en la forma de ser Iglesia en la Amazonía y en la forma de hacer misión. Primero el tema de la escucha como modo de ser Iglesia para evitar esos colonialismos de los que usted hablaba. Después el tema de insistir en las vocaciones nativas
para formar iglesias locales, que es un aspecto fundamental. El tema de la formación, no solamente para la vida sacerdotal y religiosa, también para la vida laical. ¿Cómo traer todo esto para, por ejemplo, para la realidad de la Iglesia española, y cómo insistir en la Iglesia española, sobre todo en los seminarios, en esa nueva forma de ser iglesia a partir de la escucha, en esa insistencia en tener una visión universal, en la necesidad de tener una forma de ser iglesia sin insistir tanto en la iglesia local y sin preocuparnos tanto con la iglesia local? Es que, claro, menuda pregunta, ¿verdad? Menuda pregunta. Porque, claro, yo lo único que puedo decir es que ciertamente, oye, que en eso estamos y que hay numerosas resistencias y reticencias, ¿no? Es decir, yo creo que, el estudio de documentos como el de Máximo Niluz nos pueden interpelar para darnos cuenta de que en determinados momentos, cuando parece que todo se bloquea o se desbloquea o el futuro se cierra, ¿no? Entonces, claro, en la Iglesia española, pues yo creo que es curioso porque estamos en una situación, no sé si decir, ambigua o paradójica, ¿no? Porque por un lado es curioso que el tema misionero y la figura de los misioneros, como bien sabemos, es de lo que tiene una mayor valoración en el conjunto del pueblo cristiano, ¿no? Que es, entre comillas, de los productos más vendibles, ¿no? Ahora, yo pienso que es que lo tenemos muy poco aprovechado, porque sí, hay una serie de reticencias y resistencias en nuestra Iglesia, como en otras, ¿verdad?, que parece que les cuesta situarse en el horizonte de Pentecostés, ¿no? Esa pregunta que tú planteas, yo creo que está bien que quede planteada para el conjunto de la semana, porque como aquí hay muchos que trabajan en el campo de la animación misionera, de seminarios y todo, cada uno que dé su propia aportación, ¿no? Yo personalmente, desde el campo en el que trabajo, pues yo creo que el campo de la teología es un campo en el cual se puede hacer una gran tarea, ¿no? Porque ayer también lo decíamos, señor Daltoso, ¿no? Si no se forman los formadores, y si desde la raíz de la formación no se abre el horizonte, pues estamos perdidos, ¿no? Y en fin, yo es lo que puedo decir a eso. Tenemos Antonio. Antonio González, del IEM. Yo no voy a hacer una pregunta, voy a hacer solamente una pequeña aportación. Para mí, el Papa Benedicto XV, es un gran desconocido. Ahora, gracias a esta carta centenario, lo vamos descubriendo, ¿verdad? Estuvo entre Pío X, San Pío X y Pío XI, Papa de las Misiones. Entonces él, quizás esto no lo conocemos, estuvo de consejero en la Nunciatura Apostólica en España unos años y quizá conoció de alguna manera el origen del Seminario de Misiones. 7 meses antes de ser publicada la Carta Apostólica Máximo Niluz, el 30 de noviembre de este año, hace 100 años, mandó una carta al Papa Benedicto XV al arzobispo electo de Burgos, don Juan Benlloch, en la cual el Papa le pedía que pusiera en marcha un seminario de misiones. Por fortuna, ese seminario comenzó y ha dado muchos frutos. Solamente quería decir esto. Sí, enriquece la figura y la perspectiva de Benedicto XV. Allá atrás tenemos a alguien. Sí, Eloy, muchas gracias por esta luz que nos das. Y tú hablas de esta actividad multidireccional de la misión. Yo creo que para todos nosotros es innegable, yo vengo de África, es innegable que África está hoy entre nosotros. Mi pregunta es,
es que la Iglesia occidental, la Iglesia española en concreta, que ha sido la que hemos evangelizado otros continentes, en concreto pues una parte de África, estamos dispuestos a ser evangelizados por el sur. Es que hay una actitud de escucha a las iglesias del sur. Yo creo que hoy las iglesias del sur están con nosotros, o sea, con toda esta cantidad de inmigrantes, con toda esta cantidad de sacerdotes, pero sobre todo de inmigrantes. Es que estamos a la escucha o seguimos teniendo esa actitud un tanto paternalista de que somos nosotros los que tenemos que evangelizar, a nosotros los del sur no nos evangelizan. ¿Cómo lo ves eso? Claro, yo veo como casi todo profundamente ambiguo, ¿verdad? Porque claro, es que se dan las dos cosas, pero para que a los europeos nos quiten el tono paternalista, había que hacer una operación de ingeniería genética, ¿no? Creo yo, ¿no? Y eso, claro, poco a poco, ¿no? Ahora, porque luego además, claro, se mezclan todas las reacciones ante el tema de inmigración, refugiados y tal, ahí es donde vienen esas reacciones tan espontáneas que van unidas a ese nacionalismo del cual hablábamos antes, ¿no? Ahora, yo creo también que sí que hay numerosos grupos, sectores y ámbitos de la Iglesia que eso lo viven con normalidad, ¿no? Entonces, yo creo realmente que nuestra Iglesia es sumamente compleja. Y yo veo la situación ambigua desde ese punto de vista porque hay lo uno, hay lo otro y hay lo otro. Es decir, hay gente que todavía vive en su compromiso misionero dentro del imaginario de hace, qué sé yo, un siglo o dos, ¿no? Hay otros que lo ven desde este punto de vista que indicas tú, ¿no? Que también yo creo que en ambientes más concienciados se va abriendo camino, ¿no? Y luego, claro, hay otro sector, pues, indiferente. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues me parece que la cuestión tampoco es hacer una lectura maniquea, ¿no? Sino en medio de esta complejidad ir intentando ofrecer elementos para la reflexión y para el encuentro, ¿no? Vuelvo a repetir una vez más lo que yo digo tantas veces en clase, que es que, claro, en estas situaciones complejas, para afrontar la situación equilibrados somos muy pocos, ¿verdad? Pero hay que intentarlo, por lo menos, ¿no? Bueno, hay una cosa que has dicho, y yo creo que sí que era interesante también, la misión como comunión y como encuentro. Estamos, yo la experiencia que veo en Brasil, hay la misión como luchar contra los protestantes, ¿no? Una misión en América Latina porque parece que los protestantes están invadiendo. Entonces ahí parece que lo del encuentro, no sé si iría relacionado con ecumenismo también. Y otra cuestión también que no vemos encuentro, las diferentes formas de misión. Nosotros vamos a misión y pensamos la misión de una forma, pero hay otros que lo piensan de otra. Entonces llegan a misión y pues no existe esa inculturación, sino la idea es trasladar lo que hay aquí, allí. Entonces no sé eso de la misión como encuentro, como comunión, no sé si tal vez debería ser una cosa mucho más trabajada. Vamos, yo creo que en eso estamos, es decir, yo tengo la impresión de que la gente que se mueve más en el ámbito de la animación misionera, este tipo de ideas yo creo que están más o menos asumidas, ¿no? Ahora, por eso es por lo que yo insistía al final que hace tanta falta un ministerio de animación misionera en las diócesis, ¿no? Para que sepa, pues claro, también hay que reconocer, de algún modo ha salido, ¿no? Que en estos momentos de evolución puede ser que la idea de misión, por un lado, suena bien, pero se hace genérica, si le falta la dimensión adyentes, ¿no? Entonces, claro, por eso digo yo que es tan importante que en el campo de la animación misionera haya ministerios que en las diócesis y en las parroquias vayan acompañando al pueblo cristiano en esta transición. Es decir, la misión adyentes cambia de figura, pero sin embargo permanece. Yo suelo hablar a este respecto de que es la misma melodía en variaciones diversas, ¿no? Pues claro, es muy fácil que en los momentos de transición, digo, se gana por un lado y se pierde por otro, ¿no? Entonces, así como yo creo en España que la gente metida en este ambiente, estas perspectivas sí que las tiene, y creo yo, ahora, a nivel de pueblo general,
pueblo cristiano general, lo veo todavía muy insuficiente, ¿no? Y ahí había que hacer una apuesta, claro. Aquí hay una pregunta, Ramón. Y después. Ya estas dos preguntas solo por el tiempo. Sí, yo solamente un comentario también que me sugería ahora a raíz de lo que dice Eloy. A raíz de la carta que escribe Benedicto XV a Juan Benlloch, el arzobispo de Burgos, el arzobispo de Burgos publica una pastoral al año siguiente. En esa pastoral habla mucho, bueno, se entretiene bastante, o sea, no solamente una, del gran esfuerzo que hacen los protestantes para anunciar el Evangelio. Esto hace 100 años, habla mucho de ello. El gran esfuerzo que hacen, tanto humano y sobre todo económico, grandes cantidades de dinero para las misiones. Y con eso él exhorta si los cristianos no podemos hacer lo mismo si somos consecuentes con lo que realmente creemos. Digo que hace también, o sea, un poco fruto también de esa... Es que ya que haces mención, como antes Antonio, a la carta esta al cardenal Benlloch, ¿no? Claro, una carta pastoral, 230 páginas, ¿eh? Es decir, que si alguien dice, va, pues me la leo esta tarde, bueno, pues que se la lea esta tarde, ¿no? Pero quiero decir, como signo de la ambigüedad de las cosas, ese texto, por ejemplo, es magnífico por esa perspectiva que abre y por incluso la teología del cuerpo de Cristo que desarrolla, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, tiene una mentalidad en absoluto ecuménica y de una visión de las religiones no cristianas absolutamente negativa. Quiero decir que es curioso, ¿no? En un documento tan significativo tiene este aspecto de perspectiva de futuro y, sin embargo, vive al margen de la mentalidad ecuménica y vive con una visión muy negativa de la situación religiosa de la gente no cristiana. Juan, la última pregunta. Acaba de decir Eloy hace la pregunta anterior que hay que promover el ministerio de la animación misionera universal. A mí me parece que eso se queda corto y que el Papa, con ocasión de este centenario y tomando la base de la Massimo Nilus, va bastante más allá. Y quiere que cada iglesia, y para eso promueve el mes misionero extraordinario de octubre, que cada iglesia, toda la iglesia, asuma ella misma esa dimensión universal y además la tome como referencia de todo tipo de pastoral. Así que yo pienso que la animación misionera, si se reduce a unos cuantos francotiradores como estamos siendo ahora casi, hemos perdido el tiempo. Creo que tenemos el otro reto de hacer que cada iglesia particular sea una iglesia verdaderamente agentes, toda ella. Lo único que lo uno y lo otro pues se potencian, ¿no?, en la misma dirección. Dice que faltan 5 minutos todavía, que tenemos algunos minutitos más. Si alguien más que tiene alguna pregunta. Bueno, pues sí, tiene ahí una pregunta. Bien, perdone si no me sé expresar bien. Yo llevo toda una vida en Cuba. Yo creo que a los misioneros, los que van a misionar, sean preparados, se preparen para la misión que van a hacer. En primer lugar, identificarse totalmente con el pueblo a donde van a misionar. Porque no debe ser que yo vaya a misionar para imponer mis criterios, que a lo mejor chocan con el misionero anterior que estuvo allí. Y entonces eso hace daño a la gente, porque el misionero anterior, pues, qué sé yo, decía tal cosa o hacía tal cosa, y el que viene ahora, pues, dice otra cosa, distinta. Quiero decir que hay que identificarse y, bien, de tal manera que, ¿qué puedo yo hacer por este pueblo? Que si yo voy pensando que yo voy por 3 años, no me puedo identificar, o por 4 años no me puedo identificar con ese pueblo, porque estoy ya para muchos pensando ya que me quedan 2 años, 1 año, y entonces ya no estoy en función de una entrega total a ese pueblo que yo debo de misionar.
¿Me explico? Me tengo que identificar, saber qué es lo que necesitan ese pueblo para ser, relacionado, de conversión. En fin, nada más es una expresión nada más muy sí, ligera. Lo que pasa, bueno, que ese problema evidentemente en un lugar se manifiesta de un modo, pero es un problema que también se da en las parroquias de Burgos y supongo que hasta las de Pamplona. Quiero decir que eso de que cada cura, cada párroco que llega, eso es, yo creo que efecto del clericalismo del que también habla abundantemente el Papa. Bueno, pues brevemente, porque es que ya estamos con el tiempo, ¿eh? Una última pregunta, Eloy. ¿Qué cosas positivas has visto o acciones que de verdad digas en España, en las diócesis, se está apostando por una animación misionera o por una renovación misionera? Cosas concretas, porque se puede decir, como decían antes, que yo no estoy de acuerdo en general, que sí, que las iglesias tienen que ser misioneras, pero si no hay una apuesta concreta, con personas, con medios, con todo lo que haga falta, a nivel de facultad de teología, a nivel de pastoral, a nivel de personas, a nivel de delegación de misiones, de lo que conoces en España, ¿qué apuestas hay para que de verdad la Iglesia sea más misionera y conozcamos, como nos decía Jesús, como nos decían los del Sínodo Panamazónico, todo lo que sucede en la Iglesia del mundo que no lo conocemos? Pues es que también menuda pregunta, porque será que yo conozco poco, pero conozco que no sabría muy bien cómo responder, porque a mi modo de ver, casi donde más se pone el acento es en aderezar lo que tenemos, ¿no? Hacerlo un poco más atractivo, ameno, etcétera, ¿no? Pero en la línea de lo que tú dices, yo tampoco me atrevería a decir mucho. Y a nivel de facultades, por ejemplo, del campo de la teología que yo conozco, pues yo diría lo mismo, ¿no? Que es aderezar la cosa, hacerlo un poco más adaptado a los tiempos que corren, pero apuestas en serio yo no veo mucho, la verdad. Parece que ir a lo nuevo es difícil. Bueno, pues agradecemos a Eloy, por toda esta contribución que nos ayuda, nos abre perspectivas y nos ayuda a pensar. Pues muchas gracias a todos. Tenemos ahora el café, que es media hora, ¿no? Media hora el café. Bueno, pues, muy bien.